Listo, Doc, ya inició la grabación. Ok. Damos inicio ya. Sí, Doc. Listo, buenos días a todos los presentes. Hay algunos que están entrando ahí en la charla, pero la idea es que vamos comenzando pues, para que nos rinde. Igual es una charla pues, que no va a ser muy larga. El objetivo de hoy era hablarle de esto, de la utilidad de algunos factores angiogénicos en preeclampsia. Voy a hacer pues énfasis como en el tamizaje, en la predicción y diagnóstico y también en el seguimiento de los pacientes porque ya tienen una preeclampsia establecida. Ok. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Si la verdad es que este tema se viene hablando desde hace muchos años, digamos que hace más de 10 años ya se hablaba pues de la posibilidad de que los factores angiogénicos nos ayudaran tanto para el diagnóstico como para la predicción pues de preeclampsia. Sin embargo, el objetivo mío pues al presentar esta charla es porque actualmente están disponibles. Ya en la ciudad se pueden pedir pues como se pide cualquier otro examen. Algunas CPS pues requieren algún tipo de autorización, pero digamos que se pueden pedir. Ya hace parte pues de los exámenes rutinarios de los pacientes pues, que tenemos en nuestro control prenatal. Entonces, por eso quise hablar pues, de este tema, por si hay algunas dudas, cuándo se deben pedir, en qué momento, etc. Lo otro es que la preeclampsia, pues, a pesar de todos los avances, sigue siendo la principal causa de mortalidad, ya que hemos, al menos en nuestro medio, superado un poco la parte de mortalidad por hemorragia. La preeclampsia pues, vuelve a ser el primer eslabón, la primera causa de muerte materna. Lo otro es que hay unas medidas de prevención efectivas para prevenir la preeclampsia y no solamente medidas de prevención, sino que un manejo adecuado pues, va a disminuir la mortalidad materna. Entonces, debido a esto, pues es importante hablar de este tema. Como les decía, la idea de hoy era evaluar cuándo se solicitan y para qué se solicitan estos factores angiogénicos. Para iniciar, voy a hacer una pequeña introducción. Probablemente esto pues, ya es muy conocido por todos, pero para explicarles pues, de dónde vienen estos factores angiogénicos. Digamos que la preeclampsia, como todos sabemos, es una condición en la cual se altera la función de la placenta y esta alteración en la placenta conduce a una disfunción endotelial. La preeclampsia pues, tiene riesgo de complicaciones, puede llevar a una eclampsia, a un HELP, a restricción del crecimiento fetal, a parto prematuro e inclusive a mortinatos. La preeclampsia, más o menos todos saben, complica el 2 al 8% de todos los embarazos, pero es responsable en el mundo de más de 70.000 muertes maternas por año. Y este valorcito que pronto muchos no lo saben, es también responsable de más de casi medio millón o más de medio millón de muertes fetales al año también. Recordarles que hay dos tipos de preeclampsia, o se definen pues dos fisiopatologías en la preeclampsia. La preeclampsia temprana que se presenta entre las 34 semanas, que es la que es más grave, la que en general se asocia pues, con mayores riesgos, y la preeclampsia tardía, pues que no deja de ser de todos modos también muy grave. Como les decía, actualmente hay unas estrategias efectivas de prevención cuando se predice pues, la posibilidad de preeclampsia y un manejo adecuado pues, va a contrarrestar estos factores de riesgo, esta posibilidad pues, de morir de la mamá. Entrando pues como en tema, digamos que hay unos factores, la placenta produce unos factores angiogénicos que van a favorecer el desarrollo pues, de la vasculatura, y unos factores antiangiogénicos que pues, van a limitar este desarrollo placentario y vascular pues, para que no sea pues, una producción pues, sin parar. Digamos que cuando se presenta esta disfunción placentaria, cuando esos factores angiogénicos se alteran, o sea, predominan los factores antiangiogénicos, las arterias espirales no se pueden remodelar bien, al no poderse remodelar bien van a producir isquemia placentaria y esa isquemia placentaria hace que la placenta produzca más factores antiangiogénicos que van a llevar a producir vasoconstricción con el objetivo pues, de aumentar el flujo y aumentar la presión arterial, que son al final pues, los síntomas de la preeclampsia. Se ha dicho pues, que en la preeclampsia lo que ocurre es esto, un desbalance entre la angiogénesis y la antiangiogénesis, predominando esta última, lo que hace pues, que se produzcan estos síntomas. De igual manera, se sabe que estos factores, este factor similar a la tiroxina 1, cuando está aumentado, como factor antiogénico que produce la placenta, lleva a una disminución en el factor de crecimiento placentario, que es un factor angiogénico, como vamos a ver más adelante, juega un papel pues, muy importante en el desarrollo de la vasculatura placentaria. Y se ha demostrado, que es el objetivo pues, de esta charla, que esta relación, o al menos o el uso de estos factores por separado, son útiles
para diagnosticar preeclampsia. Ese es pues como una abrebocas de lo que vamos a hablar ahora. Por esto pues se sabe que estos son útiles en preeclampsia, por esta cascada que les mencioné fisiopatológica. Muy bien. Esta sustancia, el factor endosoluble similar a la tiroxina 1, es un factor antiangiogénico. Generalmente este factor aparece normalmente en el tercer trimestre con el objetivo pues, de ir limitando el desarrollo placentario, pero se encontró que estas pacientes hacen picos más tempranos cuando van a desarrollar preeclampsia. Inclusive han visto que esas señoras presentan esta disminución, este aumento, perdón, en el factor antiangiogénico, inclusive 5 semanas antes de desarrollar los síntomas. Y como les decía, este factor antiangiogénico conlleva una disminución del factor de crecimiento placentario. El factor de crecimiento placentario es un factor angiogénico, digamos pues que es lo contrario, y su objetivo es favorecer la acción del factor de desarrollo vascular tipo A, que es el encargado del desarrollo de la vasculatura placentaria. Normalmente este factor inicia su producción en el primer trimestre, alcanza un pico en el segundo trimestre y a medida pues, que aumenta el factor similar a tiroxina, empieza a disminuir en el tercer trimestre. Digamos que esto es lo normal, pero también se ha demostrado, se ha encontrado que hay un descenso temprano, que es un descenso temprano inclusive hasta casi abolirse en las pacientes que tienen o que van a desarrollar preeclampsia. Muy bien, como les decía, esto se sabe desde hace más de varios años. Perdón, ya, listo. Teniendo eso en cuenta, pues digamos que se han ideado varias estrategias de tamizaje. Vamos a hablar primero pues como de la parte de tamizaje en preeclampsia. Estas son las guías que todos conocen del Colegio Americano, del NICE, de las recomendaciones internacionales en preeclampsia. Y es que las pacientes que tengan estos factores de riesgo, uno de alto riesgo o dos de riesgo moderado, son candidatas en general a darles aspirina. La dosis varía, en general recomendamos actualmente 150 miligramos cada noche. Entonces, lo que actualmente la mayoría de estas instituciones recomiendan. Sin embargo, ya esto también lo hemos hablado hace poco, ya hay algunos estudios, como este estudio ASPRE, que salió en el New England Journal, creo que en el 2017, nos demostró que cuando esta evaluación del riesgo se hace con este algoritmo, es que a todas las mujeres se le evalúan los factores de riesgo, la presión, la pulsatilidad de las arterias uterinas y algunos de estos factores angiogénicos. Este algoritmo nos va a permitir predecir de mejor manera, o sea, con más sensibilidad, con más especificidad, con menos falsos positivos, las pacientes que serían candidatas al uso pues, de aspirina. Digamos que actualmente la FIGO pues, recomienda que se usen estos factores angiogénicos para la predicción de riesgo, como les mostré anteriores, todavía son gracias a eso. Y recordarles que este factor no es útil hasta después de las 21 semanas, porque antes de las 21 semanas no se produce este factor angiogénico similar a la tiroxina. Y que en el primer trimestre, pues lo ideal es tener el factor de crecimiento placentario, pero si no se tiene, se puede cambiar por el PAPA, que es un factor angiogénico que venimos usando desde hace mucho tiempo para la detección de aneuploidías. Entonces, digamos que en el primer trimestre se pudiera usar alguno de estos dos. Entonces, este es el primer punto, perdón, de utilizar los factores angiogénicos en el tamizaje de preeclampsia. Entre más tengamos, pues es mejor. Perdón, un momento. Qué pena. Ok, como les estaba comentando, entonces, esto nos va a permitir entonces un riesgo más adecuado de la predicción pues, de preeclampsia. Ya esto ya lo sabíamos, desafortunadamente pues, en muchas partes aún no se hace, pero la recomendación pues hacerlo, les comento pues que la FIGO lo recomienda. Yo para hablar de esto otro, que es lo que de pronto es un poco más nuevo, es en el diagnóstico y predicción de preeclampsia en el segundo y el tercer trimestre. Lo que les voy a mencionar aquí son varios estudios, pues no los voy a mencionar todos pues porque han sido muchos, pero más o menos lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, el factor de crecimiento placentario, como les mencionaba, en los pacientes que van a desarrollar preeclampsia disminuye de manera más temprana. Inclusive,
antes de que presenten los síntomas, se presenta esta disminución. O sea, antes de la parte clínica ya se encuentra una disminución en este factor placentario. Hay varios estudios, ahorita se los voy a mostrar, donde han usado valores de corte bajos, o sea, menores de 80 o 120, y ellos han encontrado en promedio una sensibilidad para diagnosticar preeclampsia del 78% y una especificidad del 88%. Otros estudios han encontrado usando el percentil menor al 5, o sea, el valor por debajo del percentil 5, que tiene la sensibilidad del 96% para detectar preeclampsia y un valor predictivo negativo del 98% para preeclampsia menos de 35 semanas. O sea, tienen unos valores pues, realmente buenos para hacer diagnóstico y predicción de preeclampsia cuando este factor está muy disminuido. También se ha evaluado en pacientes que tienen valores muy bajos, menores de 100. Estas señoras tienen una capacidad de predicción de parto prematuro en menos de 14 días muy alta. O sea, sabemos no solamente que nos permite hacer diagnóstico temprano de preeclampsia, sino para decir cuáles señoras van a tener un parto más temprano. Lo otro que se ha usado mucho es esta relación. Como les voy a decir más adelante, pues se prefiere la relación sobre todo pues en segundo y tercer trimestre, del factor soluble similar a tiroxina sobre el factor de crecimiento placentario. Cuando este valor es menor de 33, o sea, por ejemplo, la señora que nos llega con síntomas, con hipertensión, etcétera, cuando esta relación es menor de 33, se descarta preeclampsia con una sensibilidad del 95%. Eso también es útil. Estas señoras que tienen hipertensión crónica, hipertensión gestacional, tener un valor bajo, digamos que obviamente con este disminuye, este aumenta, el riesgo es que esto aumente. Cuando este valor es bajo, podemos descartar preeclampsia con una sensibilidad muy alta. O sea, nos quedamos muy tranquilos de que esa señora no tiene una preeclampsia. Y lo contrario, cuando es mayor de 85, la capacidad de predecir una preeclampsia tiene una sensibilidad pues casi del 100%. Muy bien, algunos otros estudios, por ejemplo, el estudio que apareció en hipertensión, nos mostraba cuando el valor está por encima del percentil 95, entre la semana 24 a 28, el 100% de estas señoras iban a desarrollar preeclampsia temprana, que pues, es un muy buen valor predictivo, pues obviamente para desarrollo de preeclampsia temprana, que como les decía ahora es la que tiene mayor riesgo. Y además encontraron que cuando este valor está por encima, esto es mayor o igual a 85, estas señoras tenían más riesgo, pues tenían más características de severidad, más compromisos maternos y fetales, con una significancia importante, el 91% contra el 8% de los que estaban menos. O sea, nos sirve no solamente para hacer diagnósticos, sino para evaluar el riesgo de que esa señora se nos complique. Eso mismo encontraron también ellos, que cuando estos valores estaban así de altos, la posibilidad de parto temprano, pues de tener un parto era mayor, cuando era mayor, a las 32 semanas en promedio, comparado con 37 semanas en promedio cuando esta relación era menor. En resumen, lo que esto ha demostrado pues, es que tiene utilidad tanto para diagnóstico y predicción y que la relación tiene una sensibilidad similar al factor de crecimiento solo, pero tiene mayor especificidad. Entonces, como les decía, por eso se recomienda más la relación de estos dos factores. Estos son los estudios que les mencionaba, pues hay varios estudios. Aquí están los puntos de corte y aquí están pues, la sensibilidad con la que detectan o descartan la preeclampsia. Estos otros estudios son con la relación. Como les mencionaba, pues no solamente nos sirve para evaluar cuáles van a desarrollar preeclampsia, sino que también nos evalúa el momento del parto, si va a ser mayor o menor y el tiempo de edad gestacional. ¿Para qué es útil esto? Para no definir qué señoras va a ponerle más cuidado, cuáles están con más riesgo, etcétera, etcétera, y definir cuáles requieren un cuidado más intensivo. Listo, entonces aparte es la parte de predicción de preeclampsia en segundo y tercer trimestre. Ahora, también se ha demostrado que estos factores tienen utilidad en la paciente que ya tiene preeclampsia, o sea, yo ya sé que la tengo hospitalizada pues, con diagnóstico de preeclampsia, y nos van a ayudar para definir la progresión de esta señora, o sea, para ayudar a monitorizar la progresión de la preeclampsia, que como siempre, pues como hemos sabido, la preeclampsia la llamamos una enfermedad traicionera, cuando menos piensa se le complica. Entonces, digamos que la idea es que de estos factores angiogénicos es ayudarnos a que no nos tomen por sorpresa esas complicaciones. Como les mencionaba, esta relación, nos permite predecir el intervalo entre el diagnóstico y el parto. Este es un estudio que se hizo en mujeres entre 24 y 36 semanas y encontraron que cuando estos valores son mayores o iguales a 38, había un
un aumento en 3 veces de probabilidad de parto inminente. O sea, con tener un valor alto se va a asociar con tener partos más tempranos. Y también encontraban, por ejemplo, esta otra, cuando era mayor de 85, las señoras las separan en dos grupos, las que tenían valor de 85, esas señoras en promedio iban a tener el parto en los 6 días, comparado con las señoras que tenían menos de 85, que en promedio el parto iba a ser a los 14 días. Entonces, de una manera significativa, aunque estos OR pues, se ven muy similares, de manera significativa se encontró que nos ayudaba a predecir cuáles señoras iban a tener un parto más temprano. También se asoció que estas señoras con valores mayores o iguales a 85 tenían más asociación con resultados adversos, tanto maternos como fetales, más abrupcio, etcétera, etcétera, más partos prematuros, etcétera. Igual, aunque eso no lo voy a mencionar, también más riesgo de restricción de crecimiento. Otra de las cosas importantes es que la medición semanal de estos factores, esto pues lo hicieron diario, pero ellos vieron que en las señoras que tenían preeclampsia severa, esta relación aumentaba de manera más alta que las señoras que tenían preeclampsia no severa. O sea, cuando las señoras tenían preeclampsia severa, en promedio, este valor aumentaba más o menos 1047 picogramos mililitro día, comparado con las señoras con preeclampsia no severa. Entonces ellos nos dicen que esto nos ayudaría para definir una valoración seriada, para evaluar cómo hace la progresión de esa preeclampsia. Si está por debajo, pues va a ser una preeclampsia no severa. Si son valores muy altos, pues tienen riesgo mayor de una preeclampsia severa. Y esto mismo ayuda a predecir estas señoras con esos aumentos tan altos, de 1047 al día, tenían parto a los 4 días comparado con estas señoras que tenían parto a los 16 días. Entonces esto nos va a ayudar como a predecir qué señoras se van a complicar más rápido y cuáles van a tener un parto pues, más temprano. Otra de las herramientas que hemos utilizado para definir qué señores se van a complicar con preeclampsia está este esquema o esta escala de riesgo que se llama el Full-Pierce. Para los que no lo conocen, es una escala que evalúa la condición clínica, la presión, dolor torácico, la saturación y algunos exámenes como la creatinina y las transaminasas. Y esos valores nos ayudan a definir, pues ya se ha hecho varios estudios de comparación donde muestran que esta prueba es útil para definir qué señales van a complicar antes. Pero ellos han mostrado, estos estudios han mostrado, con este estudio que apareció en New England, que cuando a esta escala de Full-Pierce se le añaden los factores angiogénicos, tiene una mayor predicción de parto más temprano, 34 semanas contra 37. Entonces, lo que les quería mostrar pues, es que también estos factores angiogénicos nos van a ayudar en el manejo de estas señoras que tienen la preeclampsia establecida. En gemelar también se ha mostrado utilidad de los factores angiogénicos. Todos saben que los gemelos pues, tienen un mayor riesgo de preeclampsia, con OR pues, de 4 veces el riesgo mayor con la paciente con embarazo único. Incluso estos pacientes se consideran ya de alto riesgo para preeclampsia y son candidatas pues, a usar aspirina en muchas de las guías que les mostraba ahora. Ellos estuvieron evaluando ese artículo del 2012, evaluando en gemelos varios puntos de corte, y aunque ellos encontraron que generalmente eran similares hasta la semana 29, definieron que este valor de 53 tenía sensibilidad para definir preeclampsia de un 94% y una especificidad del 74%. También ellos encontraron que si ese valor era menor de 38 en gemelitos que tuviéramos con diagnóstico de preeclampsia, nos iba a permitir saber que casi el 100% iban a seguir embarazadas a la semana y del 96% a las 2 semanas. Entonces, mire qué utilidad también tiene saber que si esos valores son bajos, son bebés que probablemente no se nos van a complicar y que nos van a dar tiempo, pues no solamente de ganar hasta 2 semanas de maduración y de tiempo pues en el embarazo de la mamá. Como les decía, los valores son similares hasta la semana 29, de en adelante sí tienden a variar un poquito pues, en los embarazos gemelares. También encontraron que estos valores alterados, cuando están por encima de 53, también tienen asociación con resultados adversos maternos y neonatales. O sea, sabía también que no solamente nos predice, nos diagnostica preeclampsia y nos predice cuánto tiempo van a estar en embarazo, sino que se asocia con resultados adversos en la mamá y en el bebé. Ellos inclusive mencionaban que pues, con valores más altos, por ejemplo de 100, ya la sensibilidad debía ser del 100%, pero dejaron este punto de corte pues, como una sensibilidad y una especificidad adecuada para hacer diagnóstico de preeclampsia en gemelos. En resumen, ellos dicen pues, que estas son como las indicaciones de
de la utilidad de los factores angiogénicos. Les pido disculpas pues, por mostrar esta tabla en inglés, solamente pues que les quise mostrar de dónde salen estas recomendaciones. De manera muy corta se los voy a contar. Toda señora que nos llegue con signos o síntomas de preeclampsia o hipertensión, un valor, esta relación menor de 38, nos va a permitir descartar preeclampsia al menos en la primera semana. O sea, estas señoras podrían ser candidatas a seguir un manejo ambulatorio. Mientras que una relación mayor de 85 nos va a confirmar que ya tiene una preeclampsia, que va a ser una preeclampsia temprana. Estos también nos dicen que no solamente debemos hacer evaluación del riesgo en el primer trimestre, que pues vuelvo y les digo, yo sé que en todas partes no se hace, pero inclusive ya se está abogando porque se haga en segundo trimestre, y es que a todas las señoras se les recalcula el riesgo entre la semana 18 y 22 por medio de un Doppler de uterinas. Ellos mencionan pues que se hace con una de estas tablas. Una opción es esta tabla que aparece gratis en la página de la Fetal Medicine Foundation. Estas se pueden hacer en segundo o tercer trimestre y esto nos ayuda a evaluar el riesgo. ¿Para qué? Pues para definir, señora, qué tipo de evaluación y de manejo se va a hacer, como les vamos a mostrar más adelante. En las señoras asintomáticas que se consideran de alto riesgo, sea por el screening del primer trimestre o por arterias uterinas, si les debe medir esta relación entre la semana 24 y 28. ¿Con qué objetivo? De definir cuál de estas señoras tiene mayor riesgo de preeclampsia. ¿Qué más les comentó esto que mencionan aquí? Las mujeres que se identifican de alto riesgo en el primer trimestre van a seguir siendo de alto riesgo, y las mujeres clasificadas de bajo riesgo en el primer trimestre, que luego hacen un Doppler de arterias uterinas anormal, o por este screening, o por la relación, también se deben considerar de alto riesgo, pues para cambiar el manejo. Ya les muestro pues cómo es la parte del manejo. Solo quería mostrarles pues como las recomendaciones de qué hacer con estos valores, y para que todos conozcan estas tablas que son pues, de uso gratis, están en internet, para evaluar el riesgo de preeclampsia, que se puede hacer por medio de estas tablas o con los factores de riesgo pues que ya mencionamos, incluyendo la relación de los factores angiogénicos. Bueno, entonces en resumen eso es como lo que terminan ellos recomendando. Esto ya lo hemos dicho, en primer trimestre se hace el screening con esto que dijimos. Si es de alto riesgo le vamos a dar aspirina, 150 miligramos cada noche. Si es de bajo riesgo no le hacemos más. ¿Qué hacemos con estas de bajo riesgo? Volverlas a evaluar entre la semana 20 y 22 con Doppler de uterinas, o usar la tabla que les acabé de mostrar. Las señoras de alto riesgo pues van a seguir siendo de alto riesgo, las que se consideran de alto riesgo, y las pacientes de bajo riesgo, que esto le dio alterado, se van a meter al grupo de alto riesgo. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Si esta señora, después del tamizaje de segundo trimestre, nos da, pues el que usa el de la Fetal Medicine Foundation, nos da de bajo riesgo, la seguimos valorando normal hasta las 35 o 37 semanas. Si es de riesgo intermedio, vamos a revalorar el riesgo entre las 30 y las 34. Y si es de alto riesgo, pues señora, vamos a hacer una vigilancia más intensa, con vigilancia clínica semanal, con proteinuria, etcétera, etcétera, durante este tiempo. Si hicimos el cálculo del riesgo fue por esta medición de los factores antiangiogénicos, si es menos de 38, normal, bajo riesgo. Si es entre 38 y 35, pues vigilancia. Y si es mayor de 85, pues esta señora, si tiene un alto riesgo de preeclampsia, debería pues, ser evaluada con mayor frecuencia. Las de bajo riesgo se siguen pues normalmente hasta la 35-37, y ellos inclusive recomiendan, también hay una guía o una tabla, pues un algoritmo para evaluar el riesgo entre las 35 y 37, para volver a evaluar el riesgo. Y dejan aquí esta parte: si usted sospecha preeclampsia después de las 24 semanas y esta relación le va a dar menos de 38, quédese tranquilo, señora, es muy poco probable que le pase algo, la revaloramos más adelante. Pero si da más de 30, usted también tiene una probabilidad muy alta de desarrollar preeclampsia. Luego les digo, estas señoras son las señoras que nos llegan con hipertensión o con signos sugestivos de preeclampsia, pero que no es muy claro todavía el diagnóstico de preeclampsia, porque no tienen proteinuria definida o no están todavía muy hipertensas. Esa es una guía, esa es una de las recomendaciones que se hace. Esta es otra guía que saqué de los protocolos del CLINIC de Barcelona. Me parece también interesante, pues, en el sentido de que nos va a permitir hacer diferencia a estos tipos de hipertensión o de trastorno hipertensivo del embarazo. En la parte de diagnóstico, ellos nos dicen que vamos a hablar de hipertensión gestacional. Antes decíamos que era una hipertensión
que no tenía lesión de órgano blanco. Pero aquí también tiene utilidad la relación. Si esta relación es menor de 38 y la niña pues, no tiene proteinuria, vamos a hablar de hipertensión gestacional. Ellos lo separan por encima de las 37 semanas y si la presión está menor de 160 a 110, porque más de 160 a 110 ya se debería meter en el grupo de preeclampsia, sin lesión del órgano blanco. O sea, tendría utilidad en estas señoras que sospechamos una hipertensión gestacional para definir si es de bajo o alto riesgo en la valoración de estos factores angiogénicos. En preeclampsia, pues ya el diagnóstico de preeclampsia todos lo sabemos, solamente que se le adiciona a eso como uno de los factores para hacer diagnóstico de preeclampsia, es una presión mayor de 140/90, que tenga una relación mayor de 38, o sea, si es mayor de 38 no la dejamos como hipertensión gestacional, o pues lo que ya sabemos, cualquier compromiso del órgano blanco, entre ellos pues la proteinuria. Esto pues ya lo sabemos, más de 140/90 con órgano blanco o una presión muy alta. Y esta que me parece muy importante es la preeclampsia sobreagregada, porque siempre hemos dicho que las señoras con preeclampsia sobreagregada, perdón, las hipertensas crónicas que después de la semana 20 aumentaban la presión, uno a veces no sabía si era por los cambios fisiológicos del embarazo o era porque estaba desarrollando una preeclampsia y que a veces si ya traía proteinuria es difícil hacer el diagnóstico. Entonces en este punto es bueno que si esta relación está aumentada, ya no hablamos de hipertensión crónica, sino que hablamos de preeclampsia sobreagregada. O sea, digamos que aquí tiene una utilidad pues es de mucha utilidad. Cuando es mayor o igual a 38, estas señales hipertensas que aumentan la presión arterial o que requieren pues, más medicamentos para seguir haciendo diagnóstico de hipertensión crónica o de preeclampsia sobreagregada. Me parece pues, que tiene una utilidad muy grande en este punto. Y también nos evalúa qué hacen las señoras con preeclampsia, pues para vigilancia de estas señoras con preeclampsia. Entonces, la señora ya con una preeclampsia sin signos de severidad, entre las 34 y 37 semanas, pues a esa señora le vamos a medir los niveles. Si esos niveles son menores de 110, vamos a seguirlos evaluando cada semana. Si siguen por debajo de 110, pues la vamos a llevar, como todos sabemos, a las 37 semanas, que es cuando se llevan las preeclampsias no severas. Pero si estos valores están por encima de 110 o en la vigilancia se ponen por encima de 110, esos pacientes se recomienda desembarazarlas a partir de las 34 semanas, o sea, tratarlas como si fueran las preeclampsias severas. Y en este caso, pues nos va a ayudar a mejorar el pronóstico de las mamás. Obviamente, todas las preeclampsias no severas determinadas a las 37 semanas, esta pues no tiene dificultad, pero me parece muy útil también el seguimiento de estas señoras con preeclampsia no severa, que nos va a permitir ver cuáles tienen mayor riesgo y desembarazarlas antes de que se nos complique. En preeclampsia severa, pues nos llega la señora con preeclampsia severa por hipertensión premonitorios, usted primero la estabiliza, obviamente. La estabilizó y la relación es menor de 110. Sí. Sí, perdón, ya. La señora, perdón, ya. La señora usted la estabilizó y la relación es menor de 110. Menor de 110, usted se fija, bueno, esta señora tiene trombocitopenia, tiene un síndrome de Hellberg, etcétera. Los criterios normales pues, de finalización del embarazo en la señora con preeclampsia. Si no tiene ningún criterio, usted va a mirar, tiene menos de 32 semanas y una relación menor de 110, manejo conservador, lo que todos pues ya sabemos hacer en preeclampsia. Pero si está entre las 32 y las 36, y esta señora tiene una relación menor de, yo no sé por qué ponen este número, pues les cuento que no sé por qué ponen este 655, pero si el Pierce o esta relación es menor de 155, esta señora podemos estar vigilándola hasta llegar a las 34 semanas. Pero si el Pierce es mayor del 5% o la relación es mayor de 655, o sea, predomina pues el factor antiangiogénico, estas señoras serían candidatas de las 32 a las 34 semanas para terminar el embarazo. Obviamente esto no cambia, todas las señoras con preeclampsia severa por encima de 34 semanas son candidatas a la terminación del embarazo. Entonces miren que hay varios pues como esquemas de utilidad de los factores angiogénicos. Les quiero decir pues que hay otros horizontes, otras perspectivas, por eso la foto también tiene utilidad en restricción de crecimiento fetal, en predicción de parto prematuro y en mortinato. Sin embargo, pues estas tres se relacionan generalmente pues con preeclampsia. No voy a hablar de ellas porque no lo que quería hablar hoy es en relación con preeclampsia, pero para que sepan pues que también se utilizan estos factores en el seguimiento y diagnóstico de estas condiciones. Ya para concluir, yo quería pues dejarle algo más bien corto, pero que les quede como útil. Recordarles que estos factores, el factor de crecimiento placentario, este factor soluble similar a tiroxina y principalmente la relación entre ellos, el factor soluble sobre el factor placentario,
son útiles no solamente para el tamizaje, sino también para el diagnóstico, esas señoras que tenemos dificultades con el diagnóstico, y para el seguimiento de estas señoras con preeclampsia. O sea que sí se ha demostrado que tienen utilidad y en esos casos pudiera pues, ser útil. No, obviamente no tiene sentido pues una señora con preeclampsia severa con trombocitopenia, etcétera, porque obviamente sabemos cuál es el manejo, pero en esta señora sí nos sirve para esto, para el tamizaje en primero, segundo y tercer trimestre, para diagnosticar las que tenemos dudas y para predecir cómo se nos van a comportar estas señoras. Otra cosa importante es que también nos sirve en los gemelares. Los gemelares que tenemos dudas en el diagnóstico, si son o no son preeclámpticas, etcétera, cómo va a ser la vigilancia de esta señora nos sirve. Y como les mencionaba, cuando hay dudas en el diagnóstico, principalmente en estas hipertensas crónicas, que no sabemos si es hipertensión gestacional o es una hipertensa crónica que se está complicando, recordarles que la relación es mejor que el factor esté solo. Sin embargo, como todos los artículos mencionan, pues se requiere más investigación, sobre todo en otros factores, por ejemplo, el factor de crecimiento vascular tipo A y otros que se han mencionado, pero esos ahí no hay tantos estudios. Esta es pues como la conclusión final. Quería decir después que están en el mercado, que no hay que pedirlo pues a todo el mundo si la señora tiene un diagnóstico claro de preeclampsia, a no ser pues que la señora tenga una preeclampsia severa y usted quiera definir si la va a desembarazar antes de las 34 semanas, pero sí es muy útil en estas señoras hipertensas que no sabemos si dejarlas con hipertensión gestacional o hipertensión crónica. No sé si fui claro pues con lo que quería comentarles, si iluminé un poquito la discusión y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues obviamente estoy aquí dispuesto a intentar esclarecérselas. En resumen, se consiguen y son útiles para lo que les mencioné. Muchas gracias. Veo que Laura levantó la mano. Laura, dale, confianza. Hola, profe. Hola, Laura. Profe, una pregunta. Para el diagnóstico de preeclampsia en el tercer trimestre, ¿la relación se vería afectada si la paciente está tomando aspirina desde su semana 16? ¿O no lo afectaría, pues considerando que la aspirina no hace un efecto allí sobre los factores antiangiogénicos? Sí, Laura, sí, no, la verdad es que no lo dice de manera explícita, pero tú lo acabas de decir, la aspirina no tiene pues como función realmente sobre los factores angiogénicos, entonces no se debería alterar. Digamos pues, yo supongo es que si obviamente si mejoró el riesgo de preeclampsia, pues estos factores no se van a alterar, entonces la señora nos va a dar de bajo riesgo si la aspirina pues le sirvió. Pero no se ha escrito pues que con la señora está tomando aspirina no se le pueda realizar los exámenes, no se menciona. Luego les digo, hay muchas tablas que probablemente muchos no usamos, que son todas estas evaluaciones de riesgo en segundo y tercer trimestre. Como les digo, están gratis en la red. Usted mete datos muy sencillos de la señora, exámenes, presión, y nos va a evaluar el riesgo y eso nos sirve pues, para determinar qué tipo de manejo le vamos a dar y cuándo se va a desembarazar la señora. Cristian, qué bueno saludarte, hombre. Dale, en confianza. Profe, ¿cómo está? ¿Me escuchan? Buen día. Sí, perfecto. Te escucho bien. ¿Cómo han estado? Profe, sí, hace rato no me conectaba a las reuniones, pero de antemano, pues muchas gracias por la charla. Yo quería mencionar básicamente tres puntos importantes y es el hecho de que estos factores cobraron bastante importancia después del estudio prognóstico, ¿no es cierto? Y eso, digamos que todas las últimas tablas que usted mostró al final del Clinic de Barcelona se basan en estudios posteriores a ese y la importancia que yo considero que tienen estos factores angiogénicos y antiangiogénicos es en el hecho de poder detectar, diagnosticar y hacerle seguimiento sobre todo a las preeclampsias de inicio tardío, porque es que de todas maneras las preeclampsias de inicio temprano, como usted lo mencionaba, cuando uno hace el tamizaje, utilizando pues, los factores de riesgo, las uterinas, utilizando el factor de crecimiento placentario, pues los estudios dicen que uno hasta el 90%
de las pacientes que van a desarrollar preeclampsia temprana se van a detectar adecuadamente en esos tamizajes. Sin embargo, todos los modelos de predicción son muy malos para la preeclampsia tardía, y en últimas, pues la preeclampsia tardía es la que es más prevalente y la que genera más morbimortalidad materna y fetal. Entonces, en ese orden de ideas, pues estos factores angiogénicos en esos pacientes que tengan, digamos que tengan síntomas pero no estén hipertensas, que tengan proteinuria gestacional, que tengan una restricción de crecimiento intrauterino después de la semana 32-34, donde digamos que también va a tener mucha importancia el seguimiento de estos factores angiogénicos y antiangiogénicos. Y lo otro es ese 655 que usted mostraba al final. Eso lo sacan de un estudio de la doctora Yurba, donde ellos se dieron cuenta de que los pacientes que tenían la relación por encima de 6,55 tienen peor pronóstico, y ellos sugieren que se deberían finalizar por encima de la semana 32, mientras que si está por encima de 110 se podría finalizar por encima de la semana 34 previa maduración fetal, profe. Pero pues no sé, esa era como la acotación que quería hacer. Cristian, muchas gracias. Excelente acotación. Sí, como Cristian lo decía, pues para todos los estudiantes, aunque la preeclampsia temprana es más severa, se asocia con más complicaciones, es mucho más frecuente la preeclampsia tardía. Y en esas señoras a veces estamos como a ciegas en saber cuál se nos va a complicar o no. Y ahí tiene una utilidad muy grande estas posibilidades de predicción, pues de vigilancia. Sin embargo, pues también hay unos estudios que ya se han hecho. Hay un estudio que no le prestamos mucha atención, hecho en Panamá, de preeclampsia severa y no severa. Ellos demostraban cómo estas señoras con preeclampsia severa tenían más riesgo de abrupto entre las 32 y 34 semanas. Entonces uno, digamos que aquí tiene utilidad estos factores para predecir cuáles son las señoras que van a complicar antes de las 34 semanas y definir en estas señoras con los valores que ahí mencionamos. Si son mayores de 655, no espera hasta las 34, sino desembarazarlas a las 32 semanas. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Aquí hay dos preguntas en el chat. Fabián me pregunta que si una preeclampsia severa en el primer embarazo condiciona la segunda gestación. Pues sí, pues ya sabemos que estas señoras van a ser de alto riesgo. De entrada ya serían candidatas pues, a tomar aspirina, pero como lo mencionamos, estas señoras pues también les serviría iniciar la aspirina, obviamente, y en segundo y tercer trimestre volver a evaluar el riesgo, junto pues con estos, evaluar el riesgo para definir qué manejo se da. Si nos quedan dudas, ahí es donde tiene utilidad estos factores angiogénicos, para decirnos si tiene una preeclampsia, no tiene una preeclampsia y qué se debería tener esta preeclampsia. Pero de entrada, tener una preeclampsia ya me aumenta el riesgo de preeclampsia nuevamente en estos embarazos. Ricardo pregunta que si los factores están disponibles y accesibles, y me pregunta por los costos. La verdad es que yo de costos no sé, no he preguntado cuánto valen, porque es que generalmente lo cubre pues la EPS, pero sí son accesibles. O sea, los laboratorios en Medellín ya hacen estas pruebas, lo hacen como una prueba pues normal. Y Fabián vuelve y me pregunta, desde el punto de vista angiogénico, ¿se debe hacer seguimiento prematuro de dichos factores? No entiendo muy bien la pregunta de Fabián, pero como les mencionaba, si la señora se considera bajo riesgo en primer trimestre, usted vuelve a evaluar el riesgo en segundo y tercer trimestre. Si es de alto riesgo, algunos mencionan manejarla pues con estos esquemas de algoritmo o pedirle la relación para definir pues qué tipo de manejo requieres más adelante. No sé si esa es la pregunta que me estás haciendo, pero en señoras que se consideran de bajo riesgo, pues no es necesario. Si se consideran de alto riesgo, los factores angiogénicos ahí sí nos servirían para ayudar a predecir el riesgo. Listo, bueno, espero no haberles dejado más dudas que preguntas. Vuelvo y les digo pues que están disponibles y que tendrían pues utilidad en estas pacientes, sobre todo estas señoras que nos quedan dudas si son o no son preeclámpticas, si podemos mandarlas no para la casa, y en mi punto de vista también en la preeclampsia severa, muy útil para definir cuáles señoras vamos a llevar hasta las 34 o cuáles vamos a desembarazar cerca a las 32 semanas. Obviamente no es abandonar la clínica, pues, obviamente si sigue siendo severa por lo que siempre hemos hablado, por los otros criterios pues se debe manejar como tal y ser muy específicos en definir qué señoras, como siempre les insisto a los estudiantes, qué señoras son o no son candidatas a manejo expectante, y esos manejos expectantes siempre hacerlos en tercer nivel, en preeclampsia severa. Entonces, si no hay más dudas ni más preguntas, muchas gracias por la atención y que tengan un buen día.